Strange Darling es el segundo largometraje de J.T. Moliner y una de las grandes sorpresas de este 2024. Es de esas películas que mejor entrar sin saber nada de ella de antemano y dejarse llevar por su anacrónica narrativa en 6 actos contada de forma no lineal que nos dejarán un visionado lleno de preguntas que a nadie dejará indiferente. Hoy en Qué Peli Vemos analizaremos Strange Darling y no estará falto de spoilers, así que si no la vieron recomendamos que vayan a verla y luego vean el video y nos comenten qué les pareció el film. La película arranca en blanco y negro filmada en 35 milímetros. Dentro de un coche, una mujer a quien llamaremos la dama le pregunta a un hombre presentado como el demonio si es un asesino en serie. Acto seguido pasa un corte donde vemos al demonio arcándola para luego saltar inmediatamente a la dama corriendo en cámara lenta y luego volver a saltar a una persecución en la ruta entre estos dos personajes, lo que parece el viejo cuento de una Final Gear escapando de un asesino, pero en Strange Darling nada es lo que parece, ya que la historia arranca en el capítulo 3 y a medida que retrocede y adelanta en el tiempo, los múltiples giros de guión irán acomodando la trama de este puzzle cinematográfico. Más adelante la persecución lleva a la dama a la casa de unos montañeses a quienes le pedirá ayuda, la cual no le servirá de mucho ya que será encontrada por su antagonista, el demonio, dando un salto al capítulo 5, donde veremos cómo el demonio la busca por toda la casa hasta finalmente encontrarla escondida dentro de un refrigerador. Acá es donde la película da uno de los primeros giros al dar un salto al primer capítulo, donde nos cuentan que ambos se habían conocido en línea e iban a pasar la noche en un motel, y que ella, la dama, le había pedido hacer un juego de rol BDSM en el que él finge ser un asesino y ella la víctima. Para luego volver a cambiar al capítulo 4, donde conoceremos a la pareja de montañeses. En un principio querrán ayudarla a escapar, pero rápidamente al querer llamar a las autoridades, él es asesinado y la mujer luego llega a escapar. La dama, viendo que no tiene más salida, se esconde en un refrigerador. Para dar un salto al capítulo 2, de vuelta en el motel. Después de un buen rato la dama decide parar el juego para consumir cocaína, pero lo engaña y le da ketamina, para luego atarlo y torturarlo, dándonos el segundo giro del film. Ella es la verdadera asesina y se hace llamar la Dama Eléctrica. Luego de descubrir que su víctima es un policía que se llama Gary, ella se decide a matarlo, pero él recupera su arma y le dispara en la oreja, comenzando la persecución del comienzo del film y saltando al sexto y último capítulo. La Dama Eléctrica está esposada en el refrigerador, mientras Gary espera por refuerzos. Ella logra acercarse a él y matarlo mordiéndole el cuello, y luego significando una escena de violación para la policía, quien rápidamente llega a la casa de los montañeses. Enseguida la oficial compra el relato a pesar de que su compañero pone en duda toda la escena. Luego deciden sacarle las esposas y llevarla a un hospital, pero en el camino se encuentran con la anciana que un rato antes había escapado, por lo que no le queda otra que matarla y reconocer ante los oficiales que ella es la Dama Eléctrica. Por compasión deja a la oficial escapar y ordena al otro oficial que siga. Más adelante este le preguntará por qué asesina y le confiesa que a veces ella ve en el rostro de los demás demonios, y acto seguido le dispara para salir del auto y luego de deambular un rato hace autostop. Mi auto se detiene, una mujer quiere ayudarla, a quien luego intentará asesinar de un disparo, pero la extraña le devuelve el fuego y la mata, en uno de los finales más pesimistas que nos ha dado el cine de terror. No cabe duda de que estamos ante una de las películas más desafiantes de este último año, que nos entregó grandes actuaciones como la de Kyle Gardner, la Scream Queen Willa Fitzgerald. En resumen, Strange Darling es una agitada, tortuosa y subversiva experiencia en la que el director juega con la percepción preconcebida de los espectadores, obligando a replantarnos los acontecimientos, formular incógnitas y rebobinar las piezas hasta armar el rompecabezas.